Gracias. ¿Se oye? Ahí. Bueno, Marina, muchas gracias por la invitación. Daniel, también muchas gracias. Un lujo, un honor y un gusto sobre todo estar en esta casa con docentes, con compañeros del sindicato, en nuestra ciudad de Buenos Aires, que también es la ciudad de Carlos, ¿no? Gracias, Gustavo, por el gusto de compartir también con vos un panel. Y me senté un rato acá en el bullicio tan multiforme de 11 a tomar unas notas antes de empezar, y escuchaba recién la canción y tantas veces, ¿no? Como dice la canción, tantas veces y una vez más. Y para mí es tantas veces y una vez más también que se me cruza la figura de Mujica y me pone a hablar y a compartir. Y quisiera, para este momento, ¿no? Este momento también lo podríamos definir como tantas veces y una vez más. Cada cual la completa, sabe con qué completarlo. Me gustaría hacer un pequeño recorrido de Carlos Mujica en su entereza. Carlos Mujica, el entero. Me parece algo apropiado para hablar con educadores, con compañeros, con ciudadanos, con compatriotas y con gente que cultivamos una amistad también. Entero, pero me gustaría agregar también entero en su división. Por eso uso más entero que íntegro. Entero en el desgarro, en la división, y creo que no es difícil intuir por qué le agrego con fuerza esto, pero igual voy a tratar de decir 2 o 3 palabras sobre eso, porque creo que es un principio educativo importante, es un principio sindical importante, es un principio político importante, y es un principio humano y ético y trascendente también que nos concierne en este momento. Ser enteros en la división, en nuestra división. Y creo que si algo se puede decir también de Carlos junto con eso, en este tiempo que necesitamos tanta la cuestión ejemplar, ¿no? Porque opiniones sobran, pero ejemplos faltan. Me parece que algo que muchos de ustedes que tienen un pensamiento, un conocimiento sobre esto, Marina, Gustavo, Daniel, con quienes hemos hablado en distintos momentos, si hay algo que me parece que podemos ver en este hombre y en su nombre y en su historia, que es alguien ubicado, situado y orientado. Me gustaría también, en este momento tan explosivo, también tan de tanto ruido, que nos puede servir de referencia, de ejemplo de eso que el Papa Francisco dice mucho, en realidad es del Evangelio de Juan, pero Francisco lo plantea mucho, ¿no? Esto de estar en el mundo sin ser del mundo. Pero no con acento en sin ser, sino con acento en las dos cosas, en efectivamente estar, ¿no? Hay algo ahí de esa distancia que me parece que tiene que ver con ubicarnos, situarnos y orientarnos. Claro, y en ese sentido me parece muy lindo, no sé si ya lo vieron y no sé dónde están justamente ubicados. Me parece bastante significativo que estén aquí y en la muestra y en el museo que gira, que estén sus zapatos. Ahora están acá. Ahora están ahí, pero estaban acá, en el lugar. El otro día, en una parada de la muestra que mis compañeros del Centro de Nueva Tierra están llevando y ayudando a que vaya por todos lados, entré a mi oficina y estaban ahí. Me impactó, además de decir quién los dejó acá. Pero me impactó, ¿no? El cruce, sus zapatos, ¿no? El emplazamiento, el estar pisando, no descalzo porque es árido el mundo, quema corta, pero con los zapatos estar en camino. Pensaba también, miren, por un lado la parte de la muestra que está allá, del lado de atrás, le hicimos con compañeros y compañeras del Centro Nueva Tierra hace unos años, y si ustedes después la miran, está toda ahí es Carlos con, ¿no? Es Mujica con, en cada una. Es una especie de mezcla de dominó y caleidoscopio ahí de contactos, de encuentros. Y puedo decir brevemente, y esto es solo lo que voy a mencionar más históricamente, cómo se ha cruzado conmigo, porque se ha cruzado no como figura abstracta, sino a partir de gente que lo conoció.
estuvo con él, o sus zapatos lo pusieron cerca uno de otro, ¿no? El fundador del Centro Nueva Tierra, del lugar donde participo hace mucho tiempo, Paco del Campo, estaba con Mujica en mayo del 68 en París. Hay una historia, por otro lado, de Orlando Llorio, del padre Orlando Llorio, la cuenta que también fuimos grandes amigos y trabajó en el Centro Nueva Tierra. Me tocó recoger sus escritos. Hay una historia que cuenta Eduardo Galeano en una de esas apostillas que él hace, que cuenta que el día que lo mataron, Orlando ve que la sangre, lo llevan a Carlos, de ahí queda la sangre en la vereda que va a un árbol, y que Orlando moja un pañuelito, un algo ahí, y Galeano dice ahí, recogió algo de lo esencial para que quede. Después, en otros tiempos, cuando se hacían comunidades eclesiales y eso, me tocó estar en algún espacio comunitario de reflexión en otros tiempos arduos como este, con algunos de sus compañeros o compañeras del barrio o de la militancia. Y también no quiero dejar de nombrar al amigo Domingo Brescia, el padre Domingo Bresci, secretario del Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo, para poner ahí un panorama de... También eso es parte de Entero en su división, ¿no? Porque hay muchos, pero es uno tensionado por los encuentros. Y decir eso, ¿no? Que me parece que nos da la indicación, la señal, la imagen de que la única manera de estar entero de verdad es en el desgarro, en la división. Y me parece que en muchas de las frases que conocemos, se conocen muchas cosas, están sus libros, están sus escritos, sus prolíferas intervenciones, pero en esa oración que termina, ¿no? Con quiero estar con ellos a la hora de la luz, en distintas partes me parece que está manifestado este esfuerzo, esta tarea, este deseo y esta ética de él de estar entero en la división, ¿no? Que en esa oración que primero dice, no quiero olvidar que otros no pueden estar bien como yo, ¿no? Yo soy soy Mujica, soy alguien de referencia, pero no quiero olvidarme de mi ubicación y mi situación con estos, ¿no? Después hacia el final dice, quiero estar con ellos, ¿no? Y quiero estar con ellos a la hora de la luz, como tres recuerdos, ¿no? Una especie de ubicación, de estructura social, no quiero decir de clase, pero todos nos entendemos ahí. Saber en qué lugar de la sociedad estoy, del reparto de los bienes, de las cosas, del poder y de las oportunidades. ¿Con quiénes en la sociedad? Con todos, pero ¿desde dónde? Y también saber que el tiempo es todo tiempo, pero hay horas decisivas, ¿no? Me parece que son todos criterios de lo que desgarra y que te invita a posicionarte, a poner los zapatos en un lugar preciso que está como tensionado. Y después me parece que hay varias cosas que podemos traer también como de sus dichos y de sus posiciones y de sus expresiones que también sirven, ¿no? A mí me gusta mucho, no sé dónde está, pero la conocemos porque la he visto en pancarta, ¿no? En la afirmación de Mujica, las villas son barrios obreros. Está la división y está la afirmación que, viéndolo dividido, lo junta, ¿no? En eso es un poco San Pablo, un poco Perón, tipo, San Pablo sería en Cristo, no hay ni gentil, ni judío, ¿no? Ni griego, ni cosa, ¿no? Estos que están acá son obreros también, son trabajadores, y es un poco Perón porque un poco está diciendo también, hay una sola clase de hombres, los que trabajan, ¿no? Esa es complementaria de esa otra frase que es, de las villas lo único que hay que erradicar es la pobreza, ¿no? La tensión ahí entre pobres y pobreza, creo que son todas cosas muy, muy actuales. También, ¿no? Su manera de vivir la tensión entre lo pastoral y la política, ¿no? Entre el sacerdocio y la militancia. Y es así, agarrar una parte o la otra lo achica, lo distorsiona, ¿no? A veces hay una tentación, lo agarramos solo de acá, a veces hay como cierta tentación o tendencia, bueno, a veces sale así de purificarlo de la parte que no sería, de un lado o del otro. El eje Retiro-Recoleta, división si las hay, ¿no? Un tipo de Recoleta, me gusta decir siempre que la Avenida Libertador fue su río Jordán, digamos, ¿no? De Retiro-Recoleta, bueno, también es división de nuestra ciudad,
terriblemente hermosa y desigual, y de nuestro país también fracturado en ese sentido. Y también me parece que podemos ver la división y la unidad, la interés entre su vida y su muerte. La manera de recordar al mártir, al asesinado, ¿por qué se puede recordar con alegría, si cabe, con memoria, con intensidad su vida y su muerte? Porque vida y muerte son dos cosas totalmente distintas, nadie quiere morir, pero están juntas. Hay una coherencia ahí que me parece que en este tiempo tan diluido, tan laxo, a todos nos sigue inspirando. Y hago un pasaje ahí de las figuras estas de entereza en la división de Carlos a 3 o 4 cosas que me parece que caben para nosotros hoy y acá. Bueno, esta actividad, encuentro de formación política y formación sindical, ¿no? Ahí está, dividido junto. Gramsci pondría la síntesis también, ¿no? El momento económico corporativo y el momento ético político. País muy gramsciano el nuestro en ese sentido, ¿no? De donde esa frontera es el nombre de este país también, de la historia política reciente, de sus dramas, de sus luchas, de sus construcciones políticas y colectivas, ¿no? El tránsito, la tensión y el encuentro, y bueno, el problema de ustedes cada día, sean delegados, dirigentes, donde estén, ¿no? Cómo se hace esa síntesis que al mismo tiempo te tensiona. Eso me parecen tanto militantes y compañeros comprometidos en espacios políticos y sindicales. En términos de docencia, de educación, me parece que ser enteros en la división entre los saberes y la verdad. Me parece como una manera en que uno podría, y el rol docente, el rol educador, ¿no? Para tomar la muletilla y el emblema de todo eso en el debate público y el debate educativo hoy. La inteligencia artificial nos podrá dar muchos, quizás todos los saberes y los recombinará y los traerá, pero nada en la inteligencia artificial va a ser verdades. Eso va a seguir a cargo de hombres y mujeres que sean educadores, ¿no? Y ahí me parece que hay algo del rol docente, desde la ética a la didáctica, desde las políticas públicas de educación y la formación docente, hasta que se hace en la clase del recreo, en ese nudo de conversaciones que es una institución educativa hoy, ¿no? La tensión, por un lado, entre los saberes y las verdades, que son las que no están garantizadas, y después el gran desafío de salir de la dictadura de las opiniones, que parecen pluralismo, pero son una dictadura, las opiniones infinitas, eso que cualquier grupo de WhatsApp nos presenta como una figura del infierno prácticamente, ¿no? Las opiniones infinitas que no nos permiten decidir nada, eso es lo que tiene de infernal. Y entonces encontrarse con verdades afirmativas. Yo creo que en Mujica podemos ver eso, verdades afirmativas, sería otro nombre de la entereza. Y cierro el tema también entre todos y cada cual. La manera en que un tipo como Mujica representa a muchos, o se plegó al todos, a lo colectivo de su tiempo, con sus nombres sociales, políticos, culturales, fue ser él mismo. No se refugió en lo colectivo, o sea, no es decir yo me disuelvo, me sumo a lo colectivo, no es esa la fórmula de Mujica, fue él mismo, con todas sus tensiones, sus desgarros, sus contradicciones, sus limitaciones, sus sufrimientos, sus insomnios seguramente, y sus maneras de encontrarse con otros. Y con esto cierro, ¿no? Porque me parece que ser entero en la división es la manera en que, siendo cada uno, cada cual, podemos construir algo más colectivo hoy. De una sola manera en este tiempo que hay tanta tentación, necesidad o pulsión lógica, comprensible, de denunciar, diagnosticar, exigir a tales o cuales, criticar, pedir autocrítica, gran parte de nuestro folclore, ¿no? Me parece que si algo podemos ver en la figura de Carlos Mujica, para lo político y sindical, para lo educativo, para la militancia y para la vida, es hacer cada uno el camino que le concierne, trazar su propia línea en este momento, su línea de posición, su línea de desgarro
y su línea de afirmación. Y desde ese punto salir al encuentro de otros. Cada uno, no reaccionar, responder. Esa es la distinción que me gustaría compartir. No se reacciona a lo que viene, sino responder por sí a lo que se presenta. Y por eso hace 50 años que mataron a Mujica, hace más de 50 años que vivió su vida en Buenos Aires y en Argentina, en todas sus dimensiones reflejadas en estas dos muestras, pero siempre sobre sus zapatos. Como un hombre entero que todavía, creo, nos sigue invitando, nos sigue inspirando y nos sigue, lo que dije al principio, desde su gran humiliación nos sigue orientando. Eso quería decir. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Me traje una hojita para no hablar demasiado y alguna cosa voy a glosar también. Un poco la reflexión tiene como título, ¿no? Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz, ayúdame, ¿no? El padre Carlos Mujica, después de sufrir el primer atentado contra su vida, esto fue en agosto de 1971, dijo así: nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su Iglesia luchando junto a los pobres por su liberación. Si es que el Señor me concede el privilegio que no merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. En el anochecer del 11 de mayo de 1974, en la parroquia San Francisco Solano, estas palabras proféticas se cumplieron. Y aquel primer equipo de sacerdotes para villas de emergencia le dio la siguiente interpretación. En la homilía que pronunció el padre Jorge Bernaza decía así: la sangre del padre Carlos, quien pocos momentos antes había bebido en el altar de la sangre de Cristo, corrió copiosamente, prolongando el sacrificio redentor de su Maestro y Señor, Jesucristo. Ya lo anunció: si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. La devoción que le tenemos al padre Carlos se apoya y a la vez trasciende su rica biografía. Su sangre derramada, más que una sorpresa, fue la consecuencia de un modo de vivir. Ese martirio convirtió su figura en un símbolo para nosotros. Se dio casi espontáneamente, aconteció. El padre Mujica se transformó en símbolo de una vida sacerdotal ofrendada a los más pobres. Carlos Mujica nos interpela, como si nos preguntara: ¿qué pasaría si te pusieras realmente del lado de los más pobres? ¿Qué pasaría si nos tomáramos en serio el programa del Evangelio de Jesús? Ese camino que nace en las periferias existenciales y va desde los pobres y con los pobres a todos. ¿Qué pasaría si realmente nos cautivara el entusiasmo por vivir el Evangelio de la fraternidad y la justicia? El Papa Francisco nos recuerda que nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. A la devoción creyente que le tenemos al Padre Carlos, se suma la luz que arroja su figura sobre todos los que luchan y trabajan por un mundo más justo y humano. Se convirtió así en un ícono de la lucha por la justicia social. Tal vez el mejor camino para entender al Padre Carlos sea amar a los pobres, tener amistad con ellos. Ahora bien, no hay que acercarse a la figura del Padre Carlos como alguien aislado, sino que pertenece al ámbito eclesial y social de su época. Mujica actuó como un hombre del Evangelio, como sacerdote, y con un hondo amor por la Iglesia. Uno de los miedos que él tenía es
no estar en la iglesia. Intentó llevar el amor al ámbito social. Eso es la doctrina social de la iglesia. Si tuviéramos que explicarlo en sencillo, el amor que llega a las cuestiones del trabajo, la economía, la salud, la educación. Su contexto eclesial inmediato es que en el año 65 termina el Concilio Vaticano II. Su aplicación en América Latina, su relectura se va a dar a través de la lectura de Gaudium et Spes, que hace especialmente la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín en el 68, y el aterrizaje acá en la Argentina en el documento de San Miguel en el año 69. A su vez también esa actualización permanente de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, cuando Pablo VI, con Octogésima Adveniens, publica a los 80 años esa encíclica, a los 80 años de la Rerum Novarum, que es el tema de la doctrina social de la Iglesia en el tiempo moderno, ¿no? A su vez, la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, el progreso de los pueblos, donde aparece este tema del desarrollo humano integral que va a tomar ahora Francisco. Influyen estos textos del magisterio social de la Iglesia. Si uno lee los textos del Padre Carlos, homilías, reportajes, hay una edición que hizo el Padre Jorge Bernaza muy linda, que hay que leerla de primera mano, me parece. Y él, cita el Evangelio, cita estos textos y trata de concretarlos, que se concreten, no que queden en el ámbito de lo enunciado. A su vez, el Padre Carlos no actuaba solo. Pertenecía al grupo de sacerdotes para villas de emergencia de esa época, que había sido constituido oficialmente en el año 69, pero que ya venían trabajando juntos desde hacía unos años. Se acercó entonces a sus hermanos villeros como integrante de un equipo de sacerdotes, y el pueblo que habitaba las villas fue modelando el corazón sacerdotal de estos hombres, les fue marcando un estilo pastoral. La cercanía con los vecinos de la villa les fue permitiendo pasar a los curas de lo que ellos pensaban que los pobres necesitaban a lo que verdaderamente demandaban los más frágiles, los más pobres. Ellos se inspiraron en los curas obreros de Francia y el modo que encontraban de mayor solidaridad con los pobres era ser un trabajador más, ser un obrero más. Entonces alguno trabajaba como herrero, otro como carpintero, otro manejando un taxi, otro en una fábrica de ascensores, e iban a dormir ahí a la villa. Pero la gente iba descubriendo que eran sacerdotes y les decían, pero bautizame a mi hijo, o rezar la novena por mi difunto. Y cuenta el padre Botán, lo escuché de primera mano, me dio la primera comunión, pero unos años después me encontré con él, bastantes años después, y él me decía que la gente tenía una tendencia muchísimo más precaria de la tierra que hoy, como hoy está, y las tocadoras venían muy fácilmente y por ahí de la mañana a la tarde ya no existían esas casillas precarias. Entonces, generalmente los que salían a trabajar eran los varones, y los varones le decían a los sacerdotes, le dijeron a Botán, mira, padre, si necesitas plata, déjate de jorober, te damos, pero vos quédate porque tenés que defender a nuestras familias. Digo, este proceso, ¿no?, de pensar lo que los pobres necesitan, a sentarse a escuchar qué necesitan. Estos sacerdotes, a su vez, integraban el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que intentaba dar respuesta a otro movimiento, el del pueblo, en sus luchas y anhelos, y que hoy podríamos actualizar con un clamor: tierra, techo, trabajo. Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Algo esencial. El pueblo pobre trabajador es concreto, algo esencial. Por eso
esa consigna es muy actual. El padre Carlos Mujica estaba entre los pobres. También era un hombre de muchos mundos, por así decirlo, que tenía esa capacidad de dialogar con muchos, como el mundo de la educación, el mundo de la cultura, el mundo de la política, el mundo de los sindicatos, pero su corazón estaba con los hermanos villeros. Y la meditación en la villa, que después voy a rezar para terminar bien, me parece que revela su profunda humildad, ¿no? Mujica va a decir: perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro, yo me puedo ir, ellos no. Perdóname por encender la luz cuando ellos no pueden hacerlo. Había mucho uso de velitas en esos barrios en esa época. Señor, perdóname por hacer huelga de hambre, porque ellos no pueden hacer huelga con su hambre. Se revela un deseo de estar cerca, pero a la vez la profunda conciencia de que no hay un grado de solidaridad que no se puede alcanzar. Y yo creo que el grado de solidaridad con los más pobres es solo de Cristo mirado desde la fe, y eso lo sabía Mujica, lo sentía. Porque también uno, trabajando con los más pobres, en un apoyo escolar, en una capilla, en un comedor, puede picarnos el bichito de la soberbia y creérnosla, ¿no? Y la soberbia es lo que más nos asemeja al demonio, así hay que tenerle cuidado. Bueno, esto es un poco una introducción, algunas pinceladas para aportar sobre el padre Carlos Mujica, pero quiero también ir un poco a la actualidad, ¿sí? Con esto robo unos minutitos más. Si yo les preguntara cuántas villas o barrios populares hay en Argentina, si hace unos años me preguntaban, yo decía, pero te exagero si te digo 1000. Hace unos años se hizo el Registro Nacional de Barrios Populares, conocido como el RENAVAP, llevado adelante sobre todo por las organizaciones sociales, por Cáritas Argentina y por otras organizaciones como Un Techo para mi País. Depende del corte, de cuáles son los relevamientos. Hasta el año 2016 son 4.116, 2018 5.687 y en la actualidad 6.467 villas o barrios populares. Por lo menos 6 millones de personas viven en villas o barrios populares en la Argentina. Estamos en un sindicato nacional que así es bueno la mirada nacional. Cáritas tiene un programa donde uno dice, bueno, Región Buenos Aires toca, dice Avellaneda Lanús, y se despliega en esa diócesis las villas o barrios populares que hay, ¿no? Y así en todo el país. Se puede acceder y se puede acceder también más o menos a la cantidad de familias y demás. ¿Qué se considera un barrio popular? Un asentamiento pequeño de 12 familias o a 12.000, 14.000 familias, como puede tener la villa de Tati de Quilmes, por ejemplo. La no tenencia segura de la tierra, no tener el título de propiedad, la no accesibilidad de servicios básicos o de manera muy deficitaria, como puede ser la electricidad segura, el agua potable, las cloacas, eso para empezar y seguir. Después, ¿y cómo abordamos a las villas o barrios populares? En la época de la dictadura militar se hablaba de un plan de erradicación de villas, erradicar, desalojar, es algo que hoy en día esta ley, digamos, de integración sociourbana paró bastante, ¿no? Pero si entramos en la lógica del desalojo, ¿dónde ponemos más de 6 millones de personas? No resiste ninguna lógica. Hay un concepto superador, que es un concepto que es el de urbanizar, ¿no? Lo que la urbe, lo que la ciudad le da a un barrio popular y va en la línea de darle servicios básicos, por ejemplo, pero todavía
es un concepto incompleto que no hace justicia a la realidad de las villas, y por eso en el 2007 los sacerdotes de villas acuñamos un término que estaba en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es el de integración urbana. Después se dio integración sociourbana. ¿Qué queríamos decir con esto? Que los pobres no solo dan que pensar, sino piensan, no solo despiertan sentimientos, sino que sienten, no solo padecen las injusticias, sino que se organizan para luchar contra ellas. Hay un conocimiento, hay una sabiduría digna de ser escuchada. Tendría muchos ejemplos, no me quiero extender. Pero esto es considerar a los pobres también como protagonistas, ¿no? Es lo que tiene este concepto de integración sociourbana. E integrar tiene que ver con otra categoría que introduce el Papa Francisco, ya cuando estaba acá como arzobispo, que es la categoría cultura del encuentro, ¿no? Integrarnos, y que también juega mucho en la carta encíclica Fratelli Tutti, ¿no? La identidad de lo propio para abrirse a la riqueza de los demás. Cierro con dos datos que revela que estamos un poco bastante anestesiados, empezando por mí. En el año 1974, cuando Mujica es asesinado, había 4% de pobres en la Argentina. En números absolutos, entre 800.000 y 1.000.000 de personas, un número grande pero abarcable. Hoy tenemos por lo menos 16, 17 millones de pobres en términos absolutos de números. Y nos vamos acostumbrando a que esto es así, ¿no? Bueno, que el Padre Carlos Mujica nos contagie, ¿no? Un poco de su fe, un poco de su compromiso, un poco, sobre todo, de amor, ¿no? a los más frágiles, a los más pobres. Termino con la oración. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos que parecen tener 8 años tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear por el barro, yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haberme aprendido a soportar el olor de las aguas hervidas de las que me puedo ir y ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme de que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, perdóname por decirles no solo del pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor, quiero quedarlos por ellos y no por mí. Ayúdame, Señor, sueño con morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Ayúdame. Amén. Muchas gracias. Bueno, ¿Me escuchan? Ahí. Buenas tardes a todas, compañeros y compañeras. Es un gusto estar acá para los que me acompañan en la mesa. Este es un encuentro de compañeros y compañeras sindicalistas, militantes de esta organización y, digamos, donde hay conducción nacional, conducción provincial, conducción de las seccionales, donde hay delegados, delegadas, escuela, y donde también están nuestros compañeros y compañeras trabajadores del sindicato y de la obra social. Digo esto para ubicarlos, pero también para ubicarme y ubicarnos nosotros, en todo caso, desde qué lugar me toca hablar a mí. Y digo esto porque nosotros le pusimos un título, formación. O sea, no pensamos este encuentro, ni tampoco pensamos la muestra como una cuestión aislada de un profundo proceso de formación
en el que, bueno, hace un año que tenemos la conducción del sindicato y en este año nos hemos propuesto fuertemente el tema de la formación. Por un lado, la formación político-sindical de nuestros cuadros militantes y también la formación pedagógica de nuestros compañeros y de nuestras compañeras docentes a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Entonces, digo, para enmarcar desde dónde traemos hoy a Mujica a esta mesa y a esta casa desde nuestra perspectiva de militantes sindicales, de comprometidos con el hacer y con la acción sindical. Bueno, a mí me cuesta un poco hablar de Mujica porque a mí me atraviesa mucho, mucho, mucho. Y anoche yo era muy chica, militaba en mi pueblo con una monja y con un cura geniales. Y bueno, vinimos a la Villa 31, conocí a Carlos Mujica, yo era muy chica y tengo una imagen así como grabada, se ve que era tan potente que me quedó para toda la vida, ¿no? Y para mí Carlos Mujica, como Germán Ardala y como otros compañeros y compañeras que han caminado delante nuestro, porque digo, yo lo tengo menos en el altar a Carlos Mujica que Evita, ¿no? En lo personal. Entonces, y digo esto porque son como, siempre son como provocadores de, che, ¿por dónde va esto? O qué haría en esta circunstancia, o cómo me reflejo, o cómo me pienso, o cómo me atraviesan para la toma de determinadas decisiones, dónde me nutro, cómo afronto este momento. Y bueno, y ahí sí creo, compañeras y compañeros, que Carlos Mujica está esta semana acá, no casualmente. O sea, nosotros estamos atravesando un momento duro, difícil en la organización. Y digamos, las organizaciones sindicales en general, la nuestra en particular, las obras sociales en general, la nuestra en particular, estamos atravesando un momento muy difícil, muy complejo. Y bueno, yo vivo como una gracia la presencia de Carlos Mujica estos días en nuestra casa. Digo, recorrer este salón, los invito incluso a que vengan cuando están solos y cuando el salón está solo, que se enfrenten a sus zapatos, digo, para poder mirar nuestros zapatos, los que en estos días estamos teniendo que ponernos, y que a veces pesan bastante, como seguramente le deben haber pesado en algún momento a Carlos Mujica. Entonces, eso me siento en lo personal muy bendecida por su presencia en esta semana, en estos días, en nuestra casa. Bueno, porque sabemos que son tiempos complejos, que estamos tomando decisiones que son complejas, que cuestan, que nos interpelan. Y bueno, para mí lo vivo así, lo vivo como un abrazo a su presencia. Y también porque creo, se los dije ayer, digo, para mí, lo hemos hablado en la mañana cuando inauguramos la muestra, apareció en la obra de teatro después. Digo, para mí, pensar como dos momentos fuertes de Mujica, un Mujica interpelado por su pueblo, bien antiperonista, como se muestra, digamos, por su raigambre, por su historia, y con esa apertura para comprender un paredón que dice: sin Perón no hay patria ni Dios. Entonces, para nosotros y nosotras, desde esa perspectiva militante, también la comprensión de un Carlos Mujica que la opción por los pobres lo ponía dentro del peronismo. De ahí su libro, Peronismo y Cristianismo, digo, pensado en un contexto y en un momento histórico, que eso también siempre debemos hacer, pensar situadamente, ¿no? Y después, lo que dicen muchos textos del velorio de Carlos y de esa salida de la Villa de la Recoleta, que sirvió, que transformó corazones, que hubo gente que se transformó en esa instancia. Y entonces yo creo que él nos interpela y que podemos seguir transformándonos a la luz de su opción de vida. Entonces,
dije, me cuesta quizás no porque me cueste, sino porque me atraviesa, porque es desde el corazón, desde el lugar, donde yo elijo pararme para pensarlo, pero también para pensarme y para pensar que es desde que arranca de ahí lo que nosotros después podamos razonar para ir, digamos, desde la acción a la reflexión y desde la reflexión a la acción, que es una toma de posición, ¿no? ¿Desde dónde arrancamos? Y también otra cosa que me gusta mucho de Carlos Mujica y que ayer se vio clarito en la obra, lo tremendamente humano que era, con sus contradicciones, con su carácter. Yo, que los que me conocen saben lo buena vasca que soy, me sentí muy a ver un Mujica Echagüe, digamos, un vasco de pura ley, que era tosudo, que hoy se dijo que tenía un ímpetu, bueno, que se enojaba rápido. Bueno, sentí que los genes ahí estaban vivos en esa humanidad. Y también, bueno, en esto que aparece de su tensión, era un hombre, eso se vio ayer muy fuerte, era un hombre, se sentía tensionado. Le gustaban las mujeres, como dijo y como dice por ahí, pero hizo una opción. ¿Mm? Hizo una opción con esos elementos que tenía a mano. Y en muchos de esos tránsitos se muestra en su humanidad. Y para mí eso es súper importante, porque si no los ponemos tan arriba o los ponemos tan lejos, que está como difícil entre parecernos y nos excusa un montón, porque si no tengo todas esas condiciones, no puedo, ¿no? Y entonces acercarlo nos permite, yo me compré una remera cuando el tema de los festejos del Bicentenario, que me gustó muchísimo, que la tengo en mi casa, que dice que los próceres son gente común haciendo cosas extraordinarias. Entonces, digo, esa posibilidad de pensar que podemos hacer cosas extraordinarias siendo gente común, también me parece algo como para resaltar fuertemente en Mujica, y que tenemos contradicciones, y que a veces dudamos y a veces queremos arrancar para otro lado. Bueno, eso yo creo que está muy bueno que nosotros y nosotras como militantes podamos sentirlo, pero también digo, como reflexionar acerca de para qué estamos, ¿no? O sea, el ejercicio de la representación, que creo que acá con respecto a Mujica apareció muy claro en la mesa y no voy a ahondar sobre eso. El ejercicio de la propia representación. ¿Qué significa representar en este tiempo? Y en nuestro caso, como dirigentes y dirigentas sindicales, ¿qué significa representar a los trabajadores y a las trabajadoras? ¿Y qué significa, en nuestro caso particular como SADOC, representar a las trabajadoras y los trabajadores de la educación? Me parece que debiera ser una pregunta constante de nuestra mesita de luz, que a esas nos inspira un tipo como Mujica, a mirarnos todo el tiempo en el espejo del ejercicio de nuestra representación. Y sacarle las telas de araña en todo caso, y muchas veces la mugre, que a veces hace que se nos olvide por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, me parece que eso, para nosotros, en este tiempo, en este contexto histórico, bueno, reviste como suma importancia. Y ahí también una cosa, vos lo decías, Néstor, del tema de estar en el mundo sin ser del mundo, y ahí pensé en Kush, en una idea que saben que yo siempre subrayo. El Papa también habla de Kush, dice que él era Kush, Francisco, y yo creo que también hay que leer a Kush en este tiempo. Y bueno, Rodolfo Kusch, que logró, digamos, hacer como, para decirlo rápido y fácil, esa síntesis filosófica
desde dónde tenía puestas las patas, en qué tierra, pensarnos desde acá, como latinoamericanos, como sudamericanos, pensarnos desde nuestra propia argentinidad, para desde ese lugar encontrar las respuestas en esta idea del estar siendo, o sea, pasar de la disyuntiva justamente, de la tensión entre el estar y el ser, y poder generar la síntesis de ese estar siendo. Entonces, a veces cuando uno habla de estas cosas es como que aparecen como teóricas, y de pronto un tipo como Carlos Mujica te permite, che, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estar siendo? Acá estamos dando un ejemplo concreto de ese estar siendo en un momento determinado de la historia. Y ahí digo, para seguir esa línea, pero también para seguir, digamos, la línea de tantos que nos han precedido en esta cuestión, también una cuestión que yo creo que Mujica hizo con muchísima claridad, y ustedes saben que yo siempre convoco a eso, es a saber leer los signos de los tiempos. Que podríamos, digamos, pensar ese saber leer los signos de los tiempos también en una idea de saber leer los contextos y los textos y relacionar los textos y los contextos en nuestra acción cotidiana. Pensar situadamente, si quieren, digo, todo en la misma línea. Y por eso debatimos un montón el título que le poníamos. Y por eso le pusimos aquí y ahora, Carlos Mujica hoy. Cómo nos interpela y cuál es su acción transformadora. Digo, porque si nos miramos en ese espejo puede ser como hasta una cuestión histórica. Y además también nos puede parecer a nosotros que no tenemos esa clara opción por los pobres, como aparece, digo, que nos interpela también desde ese lugar y bueno, nos pega fuerte, digo, escuchar a Carlos, su mensaje, su oración, pero que nos debe interpelar en lo que hacemos cotidianamente, en nuestra acción cotidiana. Nuestra opción de vida está debidamente interpelada y leerla en un contexto histórico. Y para no errarle el vizcachazo, como dirían en mi pueblo, tenemos que hacer las y los dirigentes sindicales tremendo esfuerzo por pensar situadamente y leer en el marco. Entonces digo, piensen que en la obra, que la mayoría de los que estamos acá la vimos ayer, pero digo, aparece un Carlos Mujica que lee el Mayo francés, que lee la Avenida de Perón, que lee la diferencia entre la resistencia o la lucha contra la injusticia de la dictadura a no aceptar a través de la violencia los signos de la democracia, y cuál va siendo su posicionamiento en las distintas lecturas de los distintos momentos, siempre, digo, lo decíamos ayer, ¿no? Sí, está bien, yo hice la misa por los compañeros muertos, pero también después, digamos, con esos mismos compañeros pude discutir que se estaban equivocando porque Perón ya estaba acá y eso era lo que quería el pueblo. Entonces, no convertirnos en una cosa medio vanguardista, bajarnos de, como se dijo recién, que no nos tiente tanto la soberbia, cuando hacemos esas lecturas. Y sumarle a eso, algo que claramente decías, que es este tema de la escucha atenta. Por estos días en SADOP estamos pensando bastante y estamos discutiendo bastante si los compañeros y compañeras docentes necesitan hoy lo que nosotros creemos que necesitan. Hacer una lectura lo más cercana a la realidad de lo que les está pasando todos los días en la escuela, digamos, con sus interpelaciones con una sociedad que ha cambiado, con una pospandemia, con pibes y pibas que, digo, ¿qué es ser un docente hoy? ¿Cuál es la posición?
a veces, miren, una de las cosas que nosotros hicimos en estos tiempos varias investigaciones sobre docentes afiliados al sindicato y no afiliados al sindicato. Y justamente trabajamos con esto para, a ver, bueno, discutamos a fondo qué es lo que está pasando, ¿no? Y hay una voz común de Ushuaia a La Quiaca, de afiliados y de no afiliados, de compañeras y compañeras docentes, que dicen que necesitan reconocimiento social, que los atraviesa con mucha más fortaleza, si se quiere, eso que la discusión salarial. No sale tanto el tema de la discusión salarial, no sale con la misma potencia que la necesidad de reconocimiento social. Interpelados como estamos las y los docentes por saber muy bien cuál es nuestro lugar, por ejemplo, frente a la inteligencia artificial, por ejemplo, frente al uso permanente de los pibes y las pibas de los medios digitales que los manejan mejor que nosotros y nosotras. Entonces, bueno, ¿cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el sentido profundo de nuestra presencia? Entonces, digo, eso me parece que hacer ese ejercicio permanente sobre, con un oído en el pueblo, como decía Monseñor Gelleri, de poder nosotros tener una escucha atenta, como otra de las virtudes de Carlos Mujica, una escucha atenta y por lo tanto poder leer en el marco de esa escucha atenta y entender, digamos, que muchas veces no es lo que nosotros queremos, ni es lo que nosotros preconcebimos de lo que hay que hacer en determinadas circunstancias, pero sí nuestra disposición, y ahí me gustó mucho algo que planteaste, Néstor, al principio, que es el tema de la integridad, de nuestra humana integridad o nuestra integridad como seres humanos para poder transitar lo que elegimos ser. En nuestro caso, dirigentes y dirigentas sindicales docentes, y sin separarlo, que esto también lo venimos planteando fuertemente en nuestra organización. No podemos dividir ser docente de ser sindicalista, ni ser sindicalista de ser docente. No somos cualquier sindicalista. Con el absoluto respeto, el cualquier no está hecho en términos de valoración. Somos sindicalistas docentes. Entonces, es ahí donde, bueno, nosotros, digamos, hay un plano que es acompañar, digamos, en este plano de la justicia social, precisamente, en el que, como bien se decía, muchas veces tomamos a Carlos Mujica como el referente de la pelea por la justicia social, por cómo se comprometió con eso. Bueno, hoy comprometernos con la justicia social, para nosotros se dan dos planos: defender las condiciones de trabajo, las condiciones de vida, las condiciones de salario de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, pero también poder discutir qué modelo de país, qué modelo educativo para qué proyecto de país. Entonces, también es un desafío para nosotros como dirigentes y dirigentes la discusión, estar sentado en la mesa donde se toman las decisiones. Y eso da sentido a nuestra militancia en la CGT, a ser parte del movimiento obrero, a estar sentados en esa conducción, precisamente, porque sentimos que las y los trabajadores, y ahí enlazo con esa inteligencia profunda, claro, me comprende la general de la ley porque soy peronista, pero digo, con esa inteligencia profunda de Carlos Mujica, al reconocerse en esa militancia, desde ese lugar, porque digo, bueno, desde la Constitución del 49 somos las y los trabajadores sujetos históricos protagónicos en este país. Y eso hoy está en discusión, eso hoy está vapuleado, eso hoy está absolutamente cuestionado. Y entonces no podemos escindir nuestra pelea. Nosotros no estamos acá solamente para discutir el mejor salario de los compañeros y compañeras. Estamos acá para discutir ese país que
cuando nosotros nos arremanguemos para dar la pelea por mejores condiciones de vida y justicia social para todos y para todas, partiendo en nuestro caso desde los docentes y las docentes, porque es la opción que hemos hecho, pero que se extiende al todo, vamos a poder en un ida y vuelta mejorar las condiciones de vida y mejorar las condiciones de trabajo en nuestro pueblo. Entonces, en esa pelea estamos, en esa discusión estamos, desde ese lugar tomamos posicionamiento en esta hora de la historia y por eso, digamos, defendemos lo que defendemos y por eso cuestionamos lo que cuestionamos y desde ese lugar nos volvemos a sentir convocados, interpelados, acompañados y contenidos en Carlos Mujica. Muchas gracias.